El día de hoy vamos a resolver cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden y vamos a utilizar los siguientes conceptos. Ecuación diferencial de variables separables, ecuación diferencial homogénea, ecuación diferencial exacta y el factor integrante de una ecuación diferencial. Como primer ejercicio, vamos a resolver esta ecuación diferencial y podemos identificar que se trata de una ecuación diferencial en donde podemos factorizar la función x junto con la constante 2 del término que se encuentra del lado derecho de la identidad. Y podemos observar que se trata de una ecuación diferencial de variables separables. ¿Esto qué significa? Significa que el coeficiente que multiplica a la derivada de y depende solamente de x. Y del otro lado de la igualdad tenemos a un coeficiente que está formado por el producto de dos funciones, una función que depende de x y otra función que depende de y. Significa que puedo plantear la ecuación diferencial de tal manera en la que separo las variables, todo lo que tiene que ver con la variable y del lado izquierdo de la igualdad y todo lo que tiene que ver con la variable x del lado derecho de la identidad. De tal manera que tengo un término que depende de y multiplicado por su diferencial de y del otro lado de la igualdad tengo un término que depende de la variable x multiplicado por su diferencial de x. Si yo integro ambos lados de la igualdad, puedo resolver esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de variables separables. Voy a utilizar dos cambios de variable, uno para la integral de y, de tal manera que u va a ser 1 menos 4y, diferencial de u menos 4 diferencial de y. Por el otro lado, voy a hacer el cambio de variable para v, de tal manera que v es x cuadrada más 4, diferencial de v es 2x diferencial de x. Esto significa que mi primer integral va a ser menos 1 sobre 4 u por diferencial de u. Y del otro lado de la igualdad tengo la integral del diferencial de b entre b. Al integrar tengo menos un cuarto logaritmo natural de u, que va a ser igual al logaritmo natural de up. Esto más una constante de integración. Puedo reescribir la ecuación como logaritmo natural de u a la menos un cuarto menos logaritmo natural de v igual a la constante de integración. Por la propiedad de los logaritmos, donde el logaritmo natural de a entre b es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, entonces, dada esta expresión, resulta que el logaritmo natural de u a la menos un cuarto entre v es igual a la constante de integración. Utilizo la función exponencial de tal forma que e a la logaritmo natural de a es igual a a. Significa que e a la logaritmo natural de u a la menos un cuarto entre v es igual a e a la c. Esto resulta en u a la menos un cuarto entre v, que es igual a e a la c, y e a la c es una constante cualquiera que ahora la voy a llamar k.
puedo reescribir esto como 1 entre k igual a b por u a la 1/4. V es igual a x cuadrada más 4 y u es 1 menos 4y, todo esto a la 1/4, y 1 entre k lo voy a redefinir como k sub índice 1. Toda esta expresión la puedo elevar a la cuarta. Significa que tendría x cuadrada más 4 a la cuarta por 1 menos 4y igual a k subíndice 1 a la cuarta. Esa sigue siendo otra constante que la voy a dejar como k subíndice 0. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. En todo caso, sería una solución implícita de la ecuación diferencial. Tengo la solución de este ejercicio que está sujeta a la condición donde y evaluada en 0 es igual a 0. Eso significa que cuando x vale 0, y también vale 0. De tal manera que si yo sustituyo el valor de x y el valor de y, dada la condición, resulta que mi constante k es igual a 4 a la cuarta. Lo voy a dejar como 16 al cuadrado. En este caso es k sub índice 0. Por lo tanto, la solución particular resultaría ser x cuadrada más 4 a la cuarta por 1 menos 4y, todo esto igual a 16 al cuadrado. Y esta sería la solución particular dada la condición inicial de este problema. Vamos a resolver este otro ejercicio. Y en este otro ejercicio podemos observar en la ecuación diferencial que los coeficientes que multiplican al diferencial de x y al diferencial de y, no es posible despejar las variables de tal manera que se puedan separar en el producto de dos funciones. Y lo que sí podemos observar es lo siguiente. La función m es 2x cuadrada y menos xy cuadrada más y cúbica. Y la función n, que son los coeficientes de la ecuación diferencial en su forma diferencial, que en este caso es igual a menos 2x cúbica más yx cuadrada. Estos dos coeficientes, cada uno de los términos que suman son monomios cúbicos. X cuadrada por x por y cuadrada, y cúbica, x cúbica, y por x cuadrada, lo que nos hace llegar a la conclusión que estas son funciones homogéneas. De grado 3. Como son dos funciones del mismo grado, esta es una ecuación diferencial homogénea. Y puedo entonces resolverla con un cambio de variable. Y el cambio de variable que voy a utilizar en este caso es aquel en el que x es igual a x, es decir, el diferencial de x es diferencial de x, y y es igual a v por x. Significa que el diferencial de y es igual a v diferencial de x más x diferencial de v. Sustituyendo x y y, diferencial de x y diferencial de y en esta ecuación diferencial homogénea, tengo que y es igual a v por x, que multiplica a 2x cuadrada menos x por y, bx cuadrada, más y cuadrada
v cuadrada x cuadrada por diferencial de x. Menos x cuadrada que multiplica a 2x menos y, vx, y esta multiplica el diferencial de y. Y el diferencial de y es b diferencial de x más x diferencial de v. Todo esto está igualado a 0. Y lo voy a poner abajo. Si yo factorizo x cuadrada del primer término, resulta v x cúbica por 2 menos v más v cuadrada por diferencial de x. Del segundo término voy a factorizar x. Tengo, y voy a desarrollar de una vez el producto con diferencial de x y diferencial de y. Tengo entonces menos x cúbica por 2 menos v por v diferencial de x menos x cúbica por 2 menos v por x diferencial de v igual a 0. Como x cúbica multiplica todos los términos de esta identidad, entonces la voy a quitar de la ecuación y tengo entonces que v por 2 menos v más v cuadrada menos 2 menos v por v, todo esto por diferencial de x, menos 2 menos v por x, diferencial de v igual a 0. 2 menos v por v menos 2 menos v por v significa que este término se cancela con todo este que está de este lado, por el signo negativo. Resulta v cúbica por diferencial de x menos 2 menos v por x diferencial de v igual a 0. Al tratarse de una ecuación diferencial homogénea, haciendo este cambio de variable, debo llegar a una ecuación diferencial de variables separables. Y esta es una ecuación diferencial de variables separables. Y queda de la siguiente manera. V cúbica diferencial de x igual a 2 menos v que multiplica a x diferencial de v. Diferencial de x entre x igual a 2 menos v entre v al cubo diferencial de v. Ya está separada en sus variables x y v con el cambio de variable. Puedo desarrollar la integral por ambos lados de la igualdad y tendría en la integral del diferencial de x entre x logaritmo natural de x, que es igual a la integral de 2 entre b al cubo menos b entre b al cubo, es decir, 1 entre b cuadrada diferencial de v. Estas integrales son directas, así que tengo menos b a la menos 2 más b a la menos 1 más una constante de integración. Aquí nada más reviso si la derivada de esta función es el integrando. Menos 2 por menos más 2, b a la menos 2 menos 1 a la menos 3. 2 entre v al cubo. Derivada de b a la menos 1 menos 1 por v a la menos 1 menos 1, es decir, 1 entre b a la menos 2 negativo. Esto es correcto. Si utilizo ahora la función exponencial, tengo que x va a ser igual a e a la 1 entre v menos 1 entre b cuadrada. Esto multiplicado por una constante. Aquí estoy utilizando la propiedad de e a la a
más b, que sería igual a e a la a por e a la b, donde k es e a la c. Entonces multiplica esa constante k por la función exponencial. Puedo factorizar 1 entre v, dejarlo de esta manera, y ahora sustituyo v, donde resulta que v, vamos a ponerlo por aquí, de este lado, es igual a y entre x. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial homogénea quedaría finalmente como x igual a la constante k por e a la 1 entre b, es decir, x entre y, que multiplica a 1 menos x entre y. Y mantenemos esta como nuestra solución de la ecuación diferencial, una solución implícita. Para terminar este ejercicio, la solución está sujeta a la condición donde y evaluado en 1 es igual a 1 medio. Significa que cuando x es igual a 1, y es igual a 1 medio. Y al sustituir en la ecuación de la solución general, se tiene lo siguiente. X vale 1, que va a ser igual a la constante k, que es la constante cuyo valor debo determinar debido a que tiene una condición esta ecuación diferencial, por e a la x entre y. X es igual a 1, y es igual a 1 medio, significa que x entre y vale 2. 1 menos 2. Es decir, k por e, 1 menos 2 menos 1, e a la menos 2. Por lo tanto, k es igual a e al cuadrado. La solución particular será entonces x igual a e al cuadrado por e a la x entre y por 1 menos x entre y. Y esta solución está sujeta a la condición cuando y lo evaluamos en 1, y vale 1 medio. Nuestro tercer ejercicio nos pide resolver esta ecuación diferencial y es una ecuación diferencial de primer orden, no lineal. Existe por ahí el seno de x, seno de y, x cuadrada, y vamos a identificar a nuestros coeficientes como m, x seno de y más xy seno de x, y al otro coeficiente de la ecuación diferencial como n, que vale x cuadrada sobre 2 coseno de y menos x coseno x más seno de x, que es el coeficiente que multiplica el diferencial de y. No es una ecuación diferencial de variables separables, tampoco es una ecuación diferencial homogénea. Estos coeficientes no son funciones homogéneas. Así que vamos a identificar si se trata de una ecuación diferencial exacta. Por lo que debo calcular la derivada parcial de m con respecto de y. M es el coeficiente que multiplica el diferencial de x, por lo tanto debo derivarlo con respecto de y. Al derivar con respecto de y, resulta x, derivada del seno de y es coseno de y, más xy seno de x, derivada con respecto de y, que va a ser igual a x seno de x. N es el coeficiente que multiplica el diferencial de y, por tanto, debo calcular su derivada parcial con respecto de x.
X cuadrada entre 2 coseno de y, su derivada con respecto de x es 2 entre 2, 1, x coseno de y. Menos x coseno de x, derivada con respecto de x. Entonces tomo coseno de x y derivo x. Me queda menos coseno de x. Menos x por la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x es menos, entonces este cambia de signo a positivo. Seno de x y la derivada del seno es coseno de x. Aquí puedo observar que este menos coseno de x con más coseno de x suma 0 y resulta que la derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Se trata de una ecuación diferencial exacta. Y al tratarse de una ecuación diferencial exacta, tengo entonces que la derivada parcial de una función escalar phi que depende de las dos variables de la ecuación diferencial x y y, en este caso esta derivada con respecto de x, es igual al coeficiente que multiplica el diferencial de x, es decir, x seno de y más xy seno de x. Y la derivada parcial de esta misma función escalar con respecto de y es igual al otro coeficiente, que en este caso es n, como x cuadrada entre 2 coseno de y menos x coseno x más seno x. Tengo dos ecuaciones y hay que resolverlas. La integral más fácil de estas dos ecuaciones es la integral con respecto de y, es decir, vamos a integrar la ecuación número 2. Significa que la función phi va a ser igual a x cuadrada entre 2 por la integral del coseno de y con respecto de y eso es igual al seno de y. Luego los otros dos términos dependen de x, por lo tanto la integral son esas funciones multiplicadas por y. Tengo menos xy coseno x más y seno x más una constante de integración. Estoy integrando con respecto de y, significa que mi constante de integración es una función que depende de x. Si yo derivo parcialmente esta función con respecto de y, obtengo la ecuación número 2. Ahora vamos a sustituir esta función en la ecuación número 1. Sustituyo phi en la ecuación 1. Eso significa que debo calcular su derivada parcial con respecto de x. X cuadrada entre 2 por seno de y, derivada con respecto de x. 2 entre 2, 1. X seno de y. Menos xy coseno de x, derivo con respecto de x. Entonces me queda menos y por derivada de x1 por coseno de x. Luego tengo x por la derivada del coseno, que sería menos seno de x. Luego más y seno de x, derivada con respecto de x, más y coseno de x, más la derivada de una función que no conozco con respecto de x, porque depende de x cuando integramos la ecuación número 2 con respecto de y. Y esta derivada parcial de phi con respecto de x va a ser igual a x seno y más xy seno x, que es la ecuación número 1. Reviso
mis expresiones y x seno y de un lado de la identidad, x seno y del otro lado de la identidad, xy seno x positivo, menos con menos más, xy seno de x, este también se anula. Y luego y coseno x positivo con menos y coseno x significa que de la ecuación número 1 resulta que la derivada de f con respecto de x es igual a 0. Por lo tanto, la función f de x es una constante. Finalmente, mi solución sería x cuadrada entre 2 seno y menos xy coseno x más y seno x más f de x. Y f de x es la constante c. La voy a mantener del lado derecho de la igualdad como menos c. Y esa menos c va a ser la constante k. De tal manera que tengo una función igualada a una constante arbitraria, con lo que tengo mi solución de la ecuación diferencial. Otra vez es una solución implícita de esta ecuación diferencial, una ecuación diferencial exacta. Vamos a resolver este último ejercicio. Es una ecuación diferencial y en esta ecuación diferencial podemos observar que no se trata de una ecuación diferencial de variables separables, pero sí se trata de una ecuación diferencial homogénea. Esto debido a que la derivada de y con respecto de x es una función homogénea de grado 0. En el cociente de esta función, el numerador es una función homogénea de grado 2. Tengo x por y, resta y cuadrada, función homogénea de grado 2. Y en el denominador tengo también una función homogénea de grado 2. Es un monomio de segundo grado. Significa que se trata de una función homogénea de grado 0, por lo tanto es una ecuación diferencial homogénea. Pero vamos a tratar de resolverla de otra manera y revisemos si esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Reescribiendo la ecuación, tengo que la derivada de y con respecto de x es igual a 2xy menos y cuadrada entre x cuadrada, es decir, 2xy menos y cuadrada multiplica a diferencial de x y resta a x cuadrada diferencial de y. Todo esto igualado a 0. Mis coeficientes que serían m como 2xy menos y cuadrada y el coeficiente n como menos x cuadrada. Si verifico si se trata de una ecuación diferencial exacta, debo entonces calcular la derivada parcial de m con respecto de y. Y esta derivada es igual a 2x menos 2y. Y la derivada parcial de n con respecto de x sería menos 2x. No son iguales estas dos expresiones, por lo tanto se trata de una ecuación diferencial no exacta. Y debo revisar si esta ecuación diferencial tiene factor integrante. Así que voy a calcular la diferencia entre estas dos derivadas parciales. Así que esta diferencia es igual a 2x menos 2x. Tengo 4x menos 2y. Voy a factorizar un 2. Así que es 2x menos y. Si yo reviso el coeficiente m,
este coeficiente m, al factorizar y, me queda como 2x menos y. Veo una similitud entre m con la diferencia de la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x. Significa que puedo utilizar la siguiente expresión del factor integrante. Debe ser un factor integrante que dependa de y, es decir, la derivada del factor integrante entre el factor integrante es igual a la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y. Todo esto dividido entre m y multiplicado por diferencial de y. Si yo sustituyo, tengo entonces esta diferencia, que ya calculé, pero con signo negativo, es decir, menos 2 por 2x menos y. Todo esto dividido entre m, y m es y por 2x menos y, todo por diferencial de y. 2x menos y entre 2x menos y, 1, es decir, menos 2 entre y diferencial de y. Es una función que depende únicamente de y, significa que existe el factor integrante y este factor integrante depende de y, así que puedo integrar, me queda logaritmo natural del factor integrante igual a menos 2 veces el logaritmo natural de y, por lo tanto el factor integrante es igual a 1 entre y cuadrado. Aquí nada más para que nos acordemos, tengo logaritmo natural de y a la menos 2, por lo que me queda el factor integrante como 1 entre y cuadrado. Si yo multiplico la ecuación diferencial por 1 entre y cuadrada, significa que tengo nuevos coeficientes m y n que están multiplicados por 1 entre y cuadrada. Es decir, mi nueva ecuación diferencial va a ser 1 entre y cuadrada por 2xy menos y cuadrada, diferencial de x, menos x cuadrada entre y cuadrada, diferencial de y, igual a 0. Esta ya es una ecuación diferencial exacta. Y al ser una ecuación diferencial exacta, tengo entonces que la derivada parcial de phi con respecto de x va a ser igual a 2x sobre y menos 1, y la derivada parcial de phi con respecto de y va a ser igual a menos x cuadrada entre y cuadrada. Estos son los coeficientes de esta ecuación diferencial que es exacta, y aquí la voy a llamar P y esta la voy a llamar Q, que serían mi ecuación número 1 y la ecuación número 2 de la ecuación diferencial exacta, por lo que debo integrar alguna de estas dos y sustituir en la otra que no he integrado. Voy a utilizar la ecuación número 1. Y al integrar la ecuación número 1, la función phi va a ser igual a la integral de 2x entre y menos 1 con respecto de x. Me va a quedar x cuadrada entre y menos x más una constante de integración que depende de y. Esta vamos a sustituirla en la ecuación número 2. Significa que debo calcular la derivada parcial de phi con respecto de y. Entonces x cuadrada por la derivada de 1 entre y con respecto de y, menos x cuadrada entre y cuadrada, más la derivada con respecto de y de menos x, que vale 0, más la derivada de g con respecto de y,
y esto es igual al coeficiente q, que es menos x cuadrado entre y cuadrado. Significa que la derivada de g con respecto de y es igual a 0. Por lo tanto, la función g de y es una constante. Finalmente, la solución de la ecuación diferencial es igual a phi, que vale x cuadrada entre y, menos x, más g de y g de y es la constante c, que la voy a pasar del otro lado de la igualdad como menos c, por lo tanto la voy a rebautizar como k, y esta sería la solución de la ecuación diferencial no exacta que resolvimos mediante su factor integrante. Una solución general, solución implícita. Y dada esta última solución, tengo entonces la solución de 4 ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales y no lineales.